Bienvenidos una vez más a su canal. Espero y estén muy bien, tanto como así lo estoy yo de feliz, pues ya les estoy compartiendo este tutorial de cuerpo base para princesas. Quiero comentarles acerca de algunos materiales en específico que estaremos utilizando en este tutorial y algunas características que tendrá este amigurumi. Este cuerpo mide aproximadamente 29 centímetros desde su cabecita hasta las puntas de sus pies. Lo he tejido con hilo 100% algodón mercerizado de la marca Sinfonía. Estos son los colores que he utilizado específicamente en este cuerpo. El color que más he utilizado es el color carne, usted puede verlo, y utilicé exactamente 66 gramos. Les quiero pedir disculpas, pues en otros tutoriales no he podido darles la cantidad de gramos específico que utilizo del color que más predomina, porque les confieso que la mayoría de mis amigurumis yo los diseño, los grabo, todo en el mismo momento, y por esa razón ya luego de realizado y rellenado pues me es un poco difícil darle los gramos exactos. Pero este amigurumi ya es la segunda vez que lo he tejido luego de diseñarlo, así que me he podido permitir calcular la cantidad de gramos exactos que he utilizado, y de una madeja de 100 gramos esto es lo que me ha quedado, pues he utilizado 66 gramos. Necesitarán hilo de color blanco para esta marquita en los ojos, y yo he utilizado para las pestañas y las cejas un color canela, pues siento que queda un poquito más bonito y delicado que un color negro, ya que negros son los ojitos y de esa manera los ojitos pues pueden resaltar un poco más. Para su ropita interior, en este caso he utilizado el colorcito como naranja, pues ya estoy pensando en la princesa Bella, pero usted puede utilizar el color que desee y que se corresponda con la princesa que usted desee realizar. Yo sí ya les comento que he estado pensando para comenzar los próximos tutoriales en la princesa Bella y Blancanieves. Necesitarán ojitos de seguridad de aproximadamente 10 milímetros. Además necesitarán un tubito de silicón, su diámetro es de aproximadamente 10 milímetros también, y de largo necesitarán aproximadamente 16 centímetros. Digo aproximadamente, pues 16 centímetros es casi que hasta aquí, pero usted en realidad puede poner solo un trocito o un poco más. Lo importante acá es que quede en su cuellito, por lo tanto hasta donde usted logre introducir, ya eso lo verán en el tutorial, pues hasta ahí cortarán su tubito de silicón. Este cuerpo base lo estaremos trabajando con punto bajo en forma de cruz, y por esa razón estaremos utilizando un gancho de 2.5 milímetros. Si aún no ha visto el tutorial que les compartí durante el curso acerca del punto bajo en forma de cruz y el punto bajo en forma de V y sobre qué gancho utilizar para cada uno, en la cajita de información y en la descripción de este vídeo les estaré dejando el enlace por si quieren llegarse y verlo e informarse un poquito más acerca del tema. En este tutorial estaremos utilizando otros materiales aparte de los que está viendo acá, por esa razón ahora les dejaré una lista de todos los materiales completitos y las abreviaturas que estaremos utilizando durante todo el tutorial. Para los brazos iniciaremos la vuelta 1 con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Hacemos el anillo mágico, estaré tomando la hebra siempre por encima, pues recuerden que estaremos trabajando el punto bajo en forma de cruz. Ahora sí, hagamos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya podremos cerrar el anillo. Jalen bien fuerte. Una vez terminada la vuelta 1, en la vuelta 2 haremos 6 aumentos. Al finalizar la vuelta tendremos un total de 12 puntos bajos. Entonces, comencemos.
Introducimos el gancho en el primer punto bajo que hicimos de la vuelta anterior y comencemos a hacer aumentos. Recuerden que los aumentos consisten en hacer 2 puntos bajos juntos en el mismo lugar. Y aquí he hecho el segundo en el mismo lugar, entonces tendremos el primer aumento de punto bajo. Hagamos otro más juntos. 1 y 2 puntos bajos en el mismo lugar. Y así hemos hecho 2 aumentos de puntos bajos. Haríamos 4 aumentos más para hacer un total de 6. Y al finalizar la vuelta tendremos los 12 puntos. Ya he terminado la vuelta 2. Ahora, desde la vuelta 3 y hasta la vuelta 7 estaremos tejiendo 12 puntos bajos sin aumento ni disminución. Haremos la vuelta 3 juntos en su totalidad. Entonces, hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Vean, he terminado la vuelta 3 totalmente y esto comenzará a cerrarse. Ciérrenlo en esta dirección. Esta es la parte derecha, donde vean las crucecitas que estamos haciendo. Entonces, en la vuelta 4, pues pondrán su marcador y continuarán haciendo 12 puntos bajos sin aumento ni disminución. 1, 2, 3 y así continuarán de igual forma hasta la vuelta 7. En los subtítulos, como usted puede ver, al finalizar la vuelta les comparto que son 60 puntos en total, por si usted pues quiere no ir marcando y contar 60 puntos en total, que es lo mismo que tejer 12 puntos desde la vuelta 3 hasta la 7. Ya he terminado la vuelta 7, contemos las vueltas que tenemos: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, en la vuelta 8 estaremos haciendo 4 puntos bajos, una disminución durante 2 veces y al finalizar la vuelta tendremos un total de 10 puntos. Hagámoslo juntos. Pondremos el marcador. Escondan estas hebritas dentro para que no les moleste como a mí. Y ahora sí. Una vez puesto el marcador, hagamos 4 puntos bajos primeramente. 1, 2, 3 y 4. Y como la mayoría de las veces haremos una disminución invisible. Entonces, tomamos las 2 hebras delanteras que siguen y hacemos la disminución. Volvemos a repetir 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y le sigue otra disminución. Y así hemos terminado la vuelta con un total de 10 puntos. Ahora, desde la vuelta 9 y hasta la vuelta 24 estaremos tejiendo 10 puntos bajos sin aumentos ni disminución. Es lo mismo que hacer 160 puntos bajos sin poner el marcador,
que es lo que les estoy poniendo en los subtítulos para que me entiendan. Entonces, hacer desde la vuelta 9 hasta la vuelta 24, colocando el marcador cada vez que terminemos una vuelta, será haciendo 10 puntos bajos en cada vuelta. De lo contrario, si quieren no poner el marcador y llevar la cuenta de los puntos bajos en su totalidad, serían 160 en total. Entonces, hagamos juntos la primera vuelta con 10 puntos bajos, que sería la 9. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y así continuarán haciendo vueltas de 10 puntos bajos hasta la vuelta 24. Vuelvo y repito. Entonces ya yo al regreso habré terminado todas las vueltas y le enseñaré cómo va quedando. Vayan rellenando en la medida que avancen, porque así les será mucho más cómodo que terminar el bracito en su totalidad y luego rellenar. Suele ser un poquito complicado ya que es bastante fino. No es imposible, pueden tejer hasta el final y luego rellenar, pero yo recomiendo que vayan llenando en la medida que vayan avanzando. Ya he terminado de tejer hasta la vuelta 24 y ahora sí podremos cortar hebra. No es necesario dejarla larga, pues en este cuerpo base no estaremos haciendo costuras. Lo que necesitaremos es tener listos los bracitos para cuando iniciemos el cuerpo y vayamos en la parte de los brazos, entonces unirlos. Entonces corten dejando una hebrita cómoda para luego esconderla y asegurarla bien. Extráiganla, déjenla así, no es necesario guardarla ni nada, así es suficiente. Entonces ya yo he rellenado, he puesto relleno, he utilizado este palito. En el inicio del curso que les compartí en el canal, yo les estuve hablando de este palito que viene en las bolsas del relleno que yo utilizo y es muy cómodo, más para casos como bracitos así que son bien finos. Es muy útil este palito, pues hace que cuando lo introduzcamos el relleno y saquemos y volvamos, pues no se sale el relleno. Entonces así ha quedado nuestro bracito. Recuerden que necesitamos 2 y aquí ya pueden verlos, los 2 rellenos y listos para comenzar el cuerpo. Los dejaremos a un ladito para luego utilizarlos. Para las piernitas, en la vuelta 1 haremos 4 cadenas. Para ello necesitamos iniciar con un nudo corredizo. Tanto para el nudo corredizo como para el anillo mágico, usted puede tomar la hebra por debajo normalmente o por encima, no varía mucho. Entonces, ya hecho el nudo corredizo, haremos 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Ahora, en la segunda comenzaremos a hacer 2 puntos bajos. Cuenten a partir de donde terminaron. 1 y 2. Esta será la segunda y toman esta hebrita. Ahí harán el primer punto bajo. Si lo creen necesario, pueden marcar este primer punto bajo que hicimos, pues luego estaremos trabajando el último aumento triple en esta cadenética que utilizamos para subir. Vean, si pueden la marcan. Entonces, ya he hecho un punto bajo, ahora le sigue otro punto bajo más. Y en la última cadena que nos queda, ahí haremos un aumento triple de puntos bajos, que consiste en hacer 3 puntos bajos juntos en el mismo lugar. Hacemos 1, 2, pasen esta punta
para este lado, así, para que ya el tercer punto bajo que hagan del aumento triple, pues les quede ya ubicada esa hebrita pues donde va. Ahora les muestro cómo queda por detrás. Vean. Es como para que este punto bajo, el tercero que hicimos, quede ya del otro lado. Porque ahora los dos siguientes puntos bajos lo estaremos haciendo en la hebrita que dejamos de las cadenas, o sea, en la base de los dos puntos bajos que hicimos por este lado. Ahí haremos uno y otro punto bajo más en el siguiente. Y ahora, en la cadena que dejamos de subida, recuerden que les dije si podían marcarla. Vean, este es el primer punto bajo, ¿cierto? Pues en esta cadenetica de aquí, ahí estaremos haciendo el último aumento triple. Haremos 3 puntos bajos en el mismo lugar. 1, 2 y 3. Y así hemos terminado la vuelta 1 con un total de 10 puntos bajos. Entonces, en la vuelta 2, primeramente pondremos el marcador, pues ya lo necesitamos. Y haremos 2 puntos bajos, 3 aumentos durante 2 veces, o sea, repetiremos 2 puntos bajos, 3 aumentos, 2 puntos bajos, 3 aumentos. Y así, al finalizar la vuelta, tendremos un total de 16 puntos. Pero no se me preocupe porque lo haremos juntos. Entonces, 2 puntos bajos. 1, 2, y ahora en los 3 siguientes puntos haremos 3 aumentos, un aumento en cada punto. 1 y 2 puntos bajos en el mismo lugar y tendremos el primer aumento. 1 y 2 puntos bajos en el mismo lugar y ya llevamos 2 aumentos. 1 y 2 puntos bajos en el mismo lugar y tendremos los 3 aumentos. Y esto mismo lo repetiremos una vez más. Entonces, 2 puntos bajos. 1 y 2. Y en los 3 que nos queda haremos los 3 aumentos. 1, 2 puntos bajos en el mismo lugar. Ok, llevamos un aumento. 2 aumentos. Y 3 aumentos y el último de esta vuelta. Entonces, en la vuelta 3 haremos lo siguiente. Pondremos el marcador primeramente y haremos 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Ahora haremos 4 aumentos. Ya llevamos un aumento. 2 3 y 4. Ahora haremos 4 puntos bajos. 1 en el siguiente, 2 en el siguiente, 3 y en el siguiente, 4. Ahora
volveremos a repetir 4 aumentos más de puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Y para terminar esta vuelta haremos un punto bajo. Y así hemos terminado la vuelta 3 con un total de 24 puntos bajos. Ahora durante las vueltas 4, 5 y 6 haremos 24 puntos bajos sin aumento ni disminución, o sea 24 puntos bajos por cada vuelta. Ponemos el marcador y comencemos. 1, 2, 3 y 4. ¿Ven? Y así continuarán haciendo puntos bajos hasta terminar la vuelta y las vueltas 5 y 6. Yo considero que no es necesario que yo les haga todos los puntos bajos en el vídeo, sino el vídeo sería demasiado largo. Además es innecesario, pues ya les hago una pequeña muestra de cómo deben continuar el resto de la vuelta. Ya he terminado de tejer hasta la vuelta 6. Ahora continuemos con la vuelta 7 y haremos 6 disminuciones. 1, 2, 3, 4, perdón, este no me ha quedado bien. Entonces, cuando esto me sucede de que no me queda bien, yo inserto engancho en la cadeneta, en la cadena que nos forma en el gancho, esta, ¿verdad? Para no perder dónde colocar correctamente el gancho. Entonces, lo haré bien. Contaré cuántos voy. 1, 2, 3 y 4. 5 y 6. 6 disminuciones de puntos bajos en total. Vean, esto es lo que pasará, que se cerrará. Y para terminar la vuelta haremos 12 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y al finalizar esta vuelta tendremos un total de 18 puntos bajos. Ahora en la vuelta 8 haremos 18 puntos bajos sin aumento ni disminución. Colocamos el marcador y comencemos 18 puntos bajos. 1, 2,
3, 4 y así continuarán haciendo puntos bajos hasta finalizar la vuelta. Ya he terminado la vuelta 8 y así va quedando el piecito. Ahora en la vuelta 9 para iniciar haremos 3 disminuciones y continuaremos cerrando en la puntita del pie. Tomen bien las hebras delanteras. Ya tenemos una disminución. Dos disminuciones. Y 3. Y seguido haremos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y para darle una formita por detrás del piecito, haremos una disminución. Y para terminar la vuelta haremos 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Habremos terminado esta vuelta con un total de 14 puntos bajos. Ahora desde la vuelta 10 y hasta la vuelta 30 estaremos tejiendo 14 puntos bajos sin aumentos ni disminución. 14 puntos bajos en cada vuelta, que es lo mismo que hacer 294 puntos bajos en total. O sea, la suma de todos los puntos de todas las vueltas es 294, como les muestro en los subtítulos. Entonces comencemos. Ponemos el marcador para iniciar la primera vuelta y haremos 14 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y así continuarán haciendo puntos bajos hasta finalizar la vuelta y el resto de las vueltas hasta la vuelta 30. Ya he terminado de tejer hasta la vuelta 30, o sea que hemos terminado la piernita y haremos cambio de color. Por lo tanto, vamos a zafar este último punto así, de esta manera, o sea, lo dejaremos a media con 2 hebras en el gancho y ahora sí podremos cortar esta hebra. Y uniremos el color naranja que utilizaremos en las siguientes vueltas. Hagan su nudito sujetándolo así de esta manera. Y una vez que ya lo tengan bien anudado, entonces tomarán este color. O sea, completarán el punto de esta manera. Ya en el curso les he enseñado cómo hacer el cambio de color. Si aún les queda duda, por favor, véanlo otra vez. Entonces, hasta aquí dejaré el tejido, ya con el cambio de color. Recuerden rellenar. El relleno, yo le pongo tanto relleno como pueda. Que no se me abran mucho los puntos, pero bien rellenito, ¿ves? Que quede bien fuerte. Es lo que yo recomiendo, pero si a usted le gusta un poco más suave, que no quede tan relleno, pues es a su gusto. Recuerden también que necesitamos hacer las 2 piernitas. De esta sí cortarán hebra, vean, y de esta pues ya con el cambio de color. En el próximo vídeo continuaremos tejiendo este cuerpo base. Espero que les haya gustado el vídeo, que lo hayan disfrutado, que les haya resultado útil. Y si ha sido así y aún no forma parte de esta linda comunidad,
Le invito a que se suscriba y active la campanita para que reciba notificación cada vez que yo suba un nuevo vídeo. Y sin más, nos vemos en la próxima. Chao.